¿La ley de Dios era solamente para los judíos o el pueblo de Israel? Escuché por ahí que dicen que Jesús clavó la ley en la cruz o la abolió en la cruz al morir. Pero si usamos la lógica un poco, entonces, si Jesús clavó la ley en la cruz cuando murió y la ley me muestra mi pecado, entonces sin ley no hay pecado. Por lo tanto, todos los que nacieron después de que Jesús murió en la cruz no han pecado. De acuerdo a la lógica de que Jesús clavó la ley en la cruz. Si la ley de Dios tiene 10 mandamientos, creo que pecar o desobedecer uno de los 10 no es tan grave, ¿o sí? Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de la ley de Dios. Dentro del mundo cristiano encontramos diferentes opiniones respecto a la ley de Dios, ya sea que algunos creen que por guardarla se alcanza la salvación u otros que no es necesaria para la salvación. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la ley de Dios? En primer lugar, la Biblia pone a la ley de Dios como una norma de verdad. Pues en Isaías 8:20 encontramos a la ley y al testimonio, y si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley es un reflejo del carácter de Dios. La santidad es un atributo de Dios y de su ley. Pues en 1 Pedro 1:16 encontramos, porque como está escrito, sed santos como yo soy santo. Y en Romanos 7:12 encontramos que de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La justicia es otro atributo de Dios y de su ley. Jesús en Juan 17:25 se refiere al Padre como alguien justo. Salmo 119:172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La perfección es otro atributo. En Mateo 5:48 encontramos, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en Salmo 19:7 y 8 encontramos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y la eternidad es otro atributo de Dios y de su ley. Pues en Hebreos 13:8 encontramos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Salmos 111:7 y 8 encontramos, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y en Salmos 119:152 encontramos, hace ya mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los has establecido. Y Jesús tenía muy claro todos estos atributos de su ley. Pues en Mateo 5:17 él dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Y Dios mismo engrandece su ley. Isaías 42:21 dice, Jehová se complació por el amor de su justicia en engrandecer la ley y en exaltarla. ¿Y habrá en la Biblia algún registro que nos muestre que alguien guardó la ley después de que Jesús murió? En realidad sí. Lucas 23:56 nos muestra que las mujeres después de que Jesús murió descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y entre estas mujeres estaba María, la madre de Jesús. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7:22 declara que en su interior se deleitaba en la ley de Dios. Y los apóstoles como Pedro, Santiago y Juan continuaban declarando la vigencia de la ley de Dios en sus días después de la muerte de Jesús. Debemos mencionar que en el libro de Hechos encontramos que los que seguían a Jesús se les comenzó a llamar cristianos, porque imitaban a Jesús y eran como Jesús. Así que en el mundo cristiano de hoy debe estar el siguiente principio. 1 Juan 2:3 dice, en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Pero si de los 10 mandamientos me equivoco en uno o en otro, no creo que sea tanto problema quizás. Y aunque algunos piensan que no es necesario guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, Santiago responde con lo siguiente, pero cualquiera que guarde toda la ley de Dios pero ofende en un solo punto, se hace transgresor de la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás, así que si no cometes adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley. La Biblia nos menciona diferentes ventajas de guardar la ley de Dios. En los Salmos podemos encontrar lo siguiente, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y también nos dice que mucha paz tienen los que aman su ley, y no hay para ellos tropiezo. Y en los proverbios encontramos la invitación de guardar la ley y el consejo, porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. Dentro del mundo cristiano existen muchos que dicen que es suficiente con amar y creer en Dios. ¿Pero acaso no es suficiente con creer en Dios y decir que yo le amo? En realidad Jesús en Juan 14 respondió a esta pregunta al decir que si me amáis, cumplirán mis mandamientos, y todo aquel que acepta mis mandamientos es el que de verdad me ama. Pablo en Romanos 2:13 recalca que no es suficiente con solo escuchar la ley, sino que es necesario cumplirla. Y es necesario mencionar que aún Apocalipsis menciona que el remanente guardará los mandamientos de Dios. Pero si la Biblia dice que la salvación es por gracia, ¿por qué tengo que guardar la ley? Sí, Gálatas 2:16 menciona que la salvación no es por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero la ley nos señala el pecado, como menciona 1 Juan 3:4, que todo aquel que comete pecado transgrede la ley de Dios, porque pecado es la transgresión de la ley de Dios.
Y Santiago compara a la ley como un espejo en la cual podemos ver nuestra desesperada condición de pecadores, para que de esa forma nos conduzca hacia Cristo, como menciona Pablo en Romanos 10:4, diciendo que Cristo constituye el punto final de la ley. Y confirmamos esto en Gálatas 3:24, que la ley nos condujo hasta Cristo. Pero entonces, ¿a qué se refiere Colosenses 2 y Efesios 2 al decir que Jesús clavó la ley en la cruz y que le puso fin con su muerte? Colosenses 2:14 se refiere a la condenación de la ley de la cual nos libró Jesús. Y Efesios 2:15 se refiere a las leyes ceremoniales que tuvieron su cumplimiento en la muerte de Cristo. Y debemos mencionar que esta ley de la que tanto habla la Biblia, que sigue vigente en nuestros días y debemos cumplirla, tiene ciertas características. Esta es espiritual, como menciona Romanos 7:14 al decir que la ley pertenece a la esfera del Espíritu. Esta es real y suprema, como menciona Santiago 2:8 al decir que la conducta de ustedes será buena si cumplen la suprema ley de la Escritura. Esta ley fue dada por el mismo Dios, como menciona Éxodo y Deuteronomio. Fue dada en tablas de piedra y escrita por el mismo dedo de Dios, como menciona Éxodo 31:18. Esta es inmutable, como menciona Salmo 111:7 al decir que sus mandamientos son inquebrantables. Y esta no fue abolida. Pues el mismo Pablo en Romanos 3:31 pregunta, ¿pero no estamos destruyendo el valor de la ley dando tanta fuerza a la fe? De ningún modo, más bien estamos consolidando la ley. Y la ley de Dios o la ley moral no es la misma que la ley ceremonial, ritual o mosaica, de la cual la Biblia dice lo siguiente, que la ley ceremonial es carnal, como menciona Hebreos 7:16, que es una ley de ritos y ceremonias, como menciona Colosenses 2, que esta ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel en Levítico 1, que esta ley ceremonial fue escrita en un libro, como menciona Deuteronomio 31:24, que la ley ceremonial es temporal, como menciona Hebreos 10:1, y que esta ley fue abolida, como menciona Colosenses 2. Por lo que debemos mencionar que el deseo de Dios respecto a su ley es colocarla en nuestro corazón y en nuestra mente, como menciona Hebreos 10:16. Y el deseo de Dios es que guardemos su ley, pero nos podemos dar cuenta que solos y por nuestra propia fuerza no podremos hacer eso. Por eso Jesús en Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. Por lo que quiero invitarte a recordar que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y que puedas compartir el deseo del salmista en Salmo 119:44 al decir lo siguiente, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente.